Buenos días, mi nombre es Lara Valderrama, soy médico veterinaria y magíster en entomología. Actualmente desempeño mis funciones en el Laboratorio de Referencia de Entomología del Instituto de Salud Pública de Chile. Y hoy les voy a hacer la conferencia del tema de mi tesis de magíster, nicho potencial de Anopheles pseudopuntipenis, vector histórico de malaria en Chile, bajo condiciones actuales y bajo escenarios de cambio climático. Bueno, para introducir, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es una serie de cambios que se han dado en las últimas décadas relacionadas con la temperatura ambiental, el nivel del mar, el nivel del agua de la superficie del mar y las distintas emisiones ya sea de CO2 o de gases de efecto invernadero. Como podemos ver aquí resumidos los cuatro gráficos, cual podemos ver cómo ha ido en aumento la temperatura por hemisferio, ¿ya? Podemos ver también cómo ha ido en aumento esta temperatura relacionada con las emisiones de CO2, también cómo ha ido en aumento los gases de efecto invernadero y, y finalmente cómo ha ido en aumento el nivel del mar en las últimas décadas, en el último siglo en realidad. De acuerdo al panel intergubernamental para el cambio climático, eh, según distintas mediciones de series temporales entre el periodo 1986 al 2005, eh, basados principalmente en los gases de efecto invernadero, los aerosoles, el uso del suelo y la cubierta terrestre, se han determinado cuatro escenarios de cambio climático: el RCP 2.6, el RCP 4.5, el RCP 6.0 y el RCP 8.5. Pero para efectos de este trabajo se realizó solamente el RCP, análisis bajo el RCP 4.5, en el cual el forzamiento radiactivo alcanza un valor máximo de 4,5 watts por metros cuadrados antes del 2100 y posteriormente se mantiene estable en el tiempo, que sería el escenario más favorable actualmente, ya que se estima que, de acuerdo a las medidas que se han tomado o que no se han tomado hasta la actualidad, el escenario RCP 2.6 ya no es planteable, ya no es viable. Y el RCP 8.5, que sería el escenario más desfavorable, en el cual la trayectoria alta para el cual el forzamiento radiactivo alcanza valores superiores al 8,5 watts sobre metros cuadrados en el 2100 y sigue en aumento en el tiempo, es decir, bajo ningún tipo de medida de mitigación. Bueno, aquí tenemos una tabla con la proyección de cambio de la temperatura de media global del aire en la superficie y de la elevación media mundial del nivel del mar para mediados y finales del siglo XXI en relación al periodo de referencia 1986-2005. Entonces tenemos, de acuerdo a cada escenario de cambio climático, el cambio de temperatura media global para el primer periodo y para el segundo periodo, y lo mismo con la elevación media mundial del nivel del mar para cada escenario según cada periodo. Bueno, ¿qué pasa en Chile en cuanto al cambio climático? Tenemos que en los últimos 50 años ha habido un incremento de esta temperatura ambiental en la zona centro, en Santiago en específico, en promedio de 0,15 grados Celsius por década. No obstante, en el norte podemos ver que ha habido un aumento de la temperatura, sin embargo, posteriormente ha habido una disminución, ya en Antofagasta de 0,18 grados por década. Esto se debe porque el cambio climático en Chile no es homogéneo para todo nuestro país debido a que tiene una amplia extensión de latitud a latitud, ¿ya? De latitud. Y vemos que en el norte grande, que es donde veíamos esta disminución de la temperatura a nivel de costa, se estima que va a haber un incremento de las temperaturas, pero también va a haber un incremento de las precipitaciones, tomando en cuenta siempre que en esa zona no llueve mucho, sino que va a haber un incremento, pero tampoco va a ser bestial. Ya luego podemos ver que en el norte chico hay un incremento de las temperaturas y una mantención de las precipitaciones. En la zona centro ya hay un incremento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Y para la zona sur se ve que hay un incremento de la temperatura que no es tan aguda, tan intensa como en la zona norte, pero también hay una mantención de las temperaturas, un aumento de las precipitaciones.
Sin embargo, la zona sur no está estudiado intensamente estos cambios relacionados al cambio climático. Bueno, aquí está la explicación de por qué hubo una disminución de la temperatura a nivel de costa en el norte grande, porque hay un enfriamiento costero provocado por el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Ya? Sin embargo, a nivel de precordillera, cordillera y altiplano hay un incremento de las temperaturas, habiendo un aumento del isoterma cero, de la altura del isoterma cero. Bueno, ¿cómo se ven afectados los insectos por estos cambios climáticos? Primero hay que hablar un poco de la ecofisiología de los insectos. Los insectos son poiquilotermos, es decir, que no son capaces de regular su temperatura de acuerdo a variables externas, ¿ya? Va cambiando según estas variables. Y estas variables pueden ser abióticas como la temperatura ambiental, la humedad, la radiación, la estacionalidad, la salinidad, la topografía, o bióticas relacionadas con su tamaño corporal, el recurso alimenticio y el estadio de desarrollo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estas variables ambientales, tienen que mantener un equilibrio, una homeostasis con el fin de sobrevivir y reproducirse. ¿Y cómo se ven afectados los insectos con el cambio climático? Bueno, estos estudios demuestran que con el aumento de la temperatura y un aumento de la tasa metabólica de los insectos, aumenta su velocidad de desarrollo, aumenta su fecundidad, aumenta su voltinismo, es decir, de la cantidad de camadas que pueden tener por periodo de tiempo, aumenta la densidad poblacional por efecto, la dispersión, ya que tienen que buscar recursos alimenticios y la supervivencia. Y en cuanto al aumento de las precipitaciones, se ven relacionados con aumento de la tasa de reproducción, aumento de los rangos de distribución e independencia de la regulación densidad-dependencia. ¿Por qué? Porque al haber mayores recursos alimenticios, obviamente ellos se independizan pueden dispersarse, independizarse de la densidad de población que tienen ahí y poder alimentarse con facilidad, ¿ya? Obviamente, en cuanto al aumento de la temperatura, sobre todo, que es lo que más se ve en cambio climático, hay un límite, va a haber un límite de tolerancia en el cual una temperatura demasiado alta va a generar en algún momento mayores mortalidades. Bueno, ¿y cuál es el impacto de salud pública del efecto del cambio climático en los insectos? Bueno, de acuerdo a distintos estudios también, el cambio climático es uno de los factores que condiciona la emergencia y reemergencia de las enfermedades vectoriales, situación que tenemos actualmente a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento hacia los polos de los vectores y sus patógenos, ya que en los polos vamos a tener las condiciones ambientales en este momento para que estos vectores puedan desplazarse y puedan instaurarse. Por lo tanto, además va a haber reemergencia de enfermedades endémicas al estar estas condiciones ambientales propicias para que se reinstalen los vectores o para que se transmitan los patógenos. También puede haber fijación nueva de genotipos de patógenos debido a la dinámica hospedero-vector y introducción y establecimiento de enfermedades vectoriales tropicales y subtropicales en regiones templadas que van a adoptar las condiciones ambientales de estas regiones subtropicales o tropicales. Bueno, y ahora, ¿qué es un modelo de nicho ecológico? El modelo de nicho ecológico es la predicción de la distribución geográfica real y potencial de especies de acuerdo al registro de presencias y variables medioambientales, ¿ya? Es decir, de acuerdo a distintas variables generalmente relacionadas con las precipitaciones y la temperatura, pero pueden añadirse otras variables como variables bióticas, como de vegetación, variables topográficas de terreno. Se puede estimar, sabiendo dónde se encuentra el vector, puedes proyectar, de acuerdo a estas mediciones, dónde más es probable que esté, ¿ya? Y aquí tenemos la diferencia entre nicho realizado versus nicho fundamental. Nicho realizado es aquel lugar donde sabemos que está y el nicho fundamental es el que teóricamente debería estar. Y ya introduciéndonos en el tema, voy a hablar un poco del vector Anopheles pseudopuntipenis. Es un artrópodo perteneciente al orden Diptera, familia Culicidae, es decir, es un zancudo del género Anopheles. Ya hay alrededor de 472 especies de anófeles descritas, sin embargo hay alrededor de 41 especies transmisoras de malaria en el mundo. En cuanto a Anopheles pseudopuntipenis, es el principal vector en México, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.
y es bastante oportunista, pudiendo alimentarse del humano, ganado, equinos y animales silvestres. Y tiene una amplia distribución desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, incluyendo Chile. Aquí tenemos el ciclo de vida del vector, en el cual las hembras son hematófagas y oviposicionan, ponen sus huevos en pozas de agua estancada, generalmente asociadas al crecimiento de los ríos, es decir, pozas que se forman a lo largo de las riberas de los ríos. Luego de estos huevos eclosionan las larvas, pasa por 4 estadios larvales que son acuáticos y se alimentan de algas, de los detritus que hay en estas pozas. Posteriormente pasan a un estadio de pupa, que no se alimenta, y de este estadio de pupa emerge el adulto. Aquí tenemos distintos ambientes característicos de Anopheles pseudopuntipenis. Estos son en distintos ambientes en Colombia. Podemos ver que tiene desde lugares con mucha vegetación, con clima tropical, hasta humedales, acequias que son meramente criaderos artificiales. Aquí hay un pantano y lugares que ya pueden ser más desérticos, aunque no es tanto como lo que veríamos en Chile. En Chile este vector se encuentra en las quebradas de la región de Arica y de Tarapacá, y los lugares donde hemos encontrado hallazgos son así, bastante desérticos, y se encuentran en estas pozas que son muy chiquititas, bastante poco profundas, en el cual las larvas son capaces de sobrevivir. Y están en general bastante alejados de las poblaciones urbanas, aunque ahora les voy a mencionar que ya no están así. Bueno, este vector es el vector histórico de malaria en Chile. Hasta 1945 teníamos malaria en Chile, de la región de Arica y Parinacota hasta la de Tarapacá. Sin embargo, en el periodo 1937 a 1945 hubo una campaña antimalárica, y desde ahí que no tenemos casos de transmisión local de malaria, solo casos de malaria importados, ¿ya? Y el vector, sin embargo, no se logró erradicar y quedó confinado al valle de Yuta, Narica y Quebrada de Tarapacá. No obstante, en los últimos años, desde el 2016 en adelante, se han ido encontrando, como pueden ver en estos triángulos, hallazgos del vector cercanos a la zona urbana de Arica. ¿Ya? En estos lugares también tenemos ríos, pero ya son zonas más rurales y se van acercando a la zona urbana. Y ya en el año 2018 y durante el 2019 también hemos tenido hallazgos de la presencia de este culícido en la misma región, en la misma ciudad de Arica, ya lo que supone un riesgo, ya que sabemos que este vector fue capaz de transmitir malaria en Chile y que se confinaba, se estaba distribuido históricamente en esta zona, y además sabemos que estas ciudades son de mucha inmigración, de mucho comercio, y por lo tanto es bastante riesgoso que tenga contacto con personas que vengan de zonas endémicas de malaria, ya pudiendo reactivar la transmisión local de esta enfermedad en Chile. Bueno, entonces se decidió hacer un análisis de nicho potencial de Anopheles pseudopuntipenis en Chile, utilizando como área de estudio el área de Programa Nacional de Vigilancia de Culicios, que va desde la región de Arica y Parinacota hasta la región metropolitana, y los datos de presencia utilizados fueron exactamente las muestras recolectadas bajo este programa, y además por el Laboratorio de Referencia de Entomología durante el periodo 2005 a 2019. Y ahí se obtuvo 50 puntos limpios, ya que son aquellos puntos que vemos aquí en las regiones, las quebradas de las regiones de Arica y de Tarapacá. Bueno, como variables bioclimáticas se utilizaron las 19 variables bioclimáticas de WorldClim, que están desarrolladas principalmente en mediciones de temperatura y de precipitación. No obstante, de acuerdo a un estudio realizado por Escobar, se decidió eliminar aquellas variables que fueran mixtas, es decir, que midieran temperatura y humedad al mismo tiempo, ya que generan ciertas incoherencias en el análisis posterior, sobre todo al nivel de resolución que nosotros vamos a trabajar, que es de 1 kilómetro cuadrado. Además, de acuerdo a otros estudios de modelo de nicho para el género Anopheles, se decidió agregar variables topográficas como la altura, la pendiente, la orientación, el índice de posición topográfica, que nos indica si, por ejemplo, hay una elevación del terreno, por ejemplo, o se forma una cuenca,
el índice de heterogeneidad topográfica, la dirección de flujo, la rugosidad y el índice topográfico de humedad, que es parecido al índice de posición topográfica, indicando la capacidad de cuenca y de acumulación de agua del terreno y la proximidad a los ríos. Y otra variable que se decidió incluir fue la densidad poblacional humana, ¿ya? Debido a la importancia como vector en salud pública de Anopheles pseudopuntipenis. Ya. Bueno, luego se hizo una limpieza de estos puntos de presencia utilizando el software R y se eliminó aquellos puntos que estaban duplicados y se limpió aquellos para que aquellos puntos tuviesen sí o sí al menos 1 kilómetro entre ellos de distancia. Además se hizo una limpieza de multicolinealidad de los factores de las variables utilizando el factor de inflación de variancia. Y ahí se eliminó aquellas variables que estaban correlacionadas entre ellas. Posterior a esto, y ya teniendo las variables seleccionadas y los puntos limpios, realizamos un modelo de máxima entropía en el software Maxent, utilizando 3.600 pseudocencias, se hizo 50 réplicas y se utilizó como puntos de entrenamiento el 20% de los puntos. Y posterior a eso se hizo limpieza de las variables a través del gráfico Jackknife y las curvas de respuesta de cada variable, ya que se los voy a mostrar ahora a continuación. Bueno, y una vez ya obtenía las últimas variables ya seleccionadas, de acuerdo al principio de máxima parsimonia, se decidió utilizar el mínimo posible de variables que explicara el modelo, ¿ya? Y se hizo un modelo logístico con estas variables para ver si se explicaban de acuerdo al ciclo biológico del vector. Y estas variables consistieron en la variable bio1, promedio de temperatura anual, que resultó relacionarse positivamente con el ciclo, es decir, a mayor promedio de temperatura anual, mayor probabilidad de presencia. La precipitación del mes más húmedo, que a mayor precipitación del mes más húmedo, que corresponde a la época estival en esta zona de Chile, mayor probabilidad de presencia. Sin embargo, esta variable no dio significativa, no dio un valor P significativo debido a que es una variable bastante controversial, ya que se relaciona generalmente que lluvias intensas arrastran los criaderos y se relacionan negativamente con obviamente la probabilidad de presencia de este vector. Sin embargo, es necesario que llueva para que se formen estas pozas, ¿ya? Y además, en las regiones, en el norte grande en general, tenemos lluvias muy intensas en la época estival, pero cortitas, ¿ya? Entonces puede haber inicialmente un arrastre de criaderos, pero posteriormente se forman estas pozas y generalmente está asociado con crecimiento de las poblaciones en esa época, en febrero o marzo. Bueno, después teníamos el índice de posición topográfica, que se relaciona negativamente, es decir, hay mayor probabilidad de presencia del vector en terrenos que tienen como capacidad de cuenca, capacidad de acumulación del agua, y proximidad a los ríos negativo, es decir, cuanto más cercano a los ríos, mayor probabilidad de presencia, ¿ya? Luego se hizo una evaluación para muestras pequeñas utilizando el paquete MEVAL del software R y se seleccionaron los parámetros métricos a aplicar nuevamente en el Maxent, en el análisis de máxima entropía, ¿ya? Y bueno, llegamos a la conclusión de que para la versión 1.4, que es aquella versión que podíamos proyectar a futuro, ya que la versión más actual, la 2.1, no tiene aún las variables para proyectar a futuro, nos quedábamos con las funciones LQP, el índice el múltiple regularizador de 1,5 y nos daba un OEC muy alto, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los resultados del análisis local? Bueno, nosotros utilizamos distintos modelos de distintos países que utilizan distintas imágenes satelitales. Y nos quedamos con estos tres que nos dieron los mejores valores de estos parámetros: sensibilidad igual a especificidad, máxima sensibilidad más especificidad, prevalencia predicha igual a la observada, prevalencia predicha, probabilidad promedio y AUC, área bajo la curva, ¿ya? Estos análisis se hicieron de acuerdo a las publicaciones de Liu et al. Y Figueroa et al. En el año 2020, utilizando el paquete Evaluate del software R, ¿ya? Y nos quedamos, ahora solamente les voy a presentar el modelo GF, que fue el que mejor resultados dio. Bueno, aquí tenemos el resultado del análisis actual
utilizando las variables bio1, bio3 de proximidad a los ríos y TPI, versión 1.4. Ya obtuvimos un AUC muy alto de 0,996. Podemos ver que aquí las curvas de respuesta por variable son bastante limpias, tienen un solo pic y vemos aquí el valor de cada variable, cuál es el valor de cada variable que se asocia a mayor probabilidad de presencia. Algo que se me olvidó mencionar antes, en que en ninguno de los análisis la densidad poblacional humana resultó ser relevante, ya lo que igual coincide con la distribución actual del vector, ya en zonas más bien alejadas de zonas pobladas por el humano. ¿Ya? Luego podemos ver en este gráfico Jackknife cómo aporta cada variable al modelo, viendo que la bio1 es la que menos aporta. Sin embargo, si retirábamos esta variable, el modelo de predicción no coincidía con los registros de presencia actuales que tenemos hoy en día. Ya vemos que la bio13, es decir, la precipitación en este caso, es una variable que aporta mucho y en el cual, si se retira, además, el modelo baja bastante su valor AUC. ¿Ya? Y luego tenemos la TPI y la proximidad a los ríos, lo cual hace sentido en cuanto al ciclo biológico de este vector en nuestro país. ¿Ya? Luego podemos ver aquí en el mapa que la zona de mayor probabilidad, es decir, con probabilidad 1 en color rojo, se asocia a las quebradas de las regiones de Arica y de Tarapacá, ¿ya? Lo cual coincide totalmente con las presencias que tenemos hoy en día, los registros de presencia que tenemos sobre este vector, validando en cierto modo el modelo. Y luego vemos que hay una probabilidad media de presencia del vector que se extiende a lo largo de toda la cordillera de los Andes, llegando hasta el norte de Antofagasta, ¿ya? Lo cual igual coincide porque tienen valores de estas distintas variables bastante semejantes. Además tenemos un tipo de vegetación tipo desértico hasta esta zona, hasta el norte de Antofagasta. Sin embargo, es de una probabilidad media debido a que no tenemos el vector registrado en estas zonas actualmente. Bueno, aquí tenemos el modelo GF proyectado bajo escenarios, el RCP 4.5 y el RCP 8.5, y vemos que se mantiene la extensión pero aumenta la probabilidad de presencia, aumentando en el RCP 4.5 en un 38% su área de distribución y en el RCP 8.5 aumentando en un 100% su área de distribución. No obstante, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, acá con un 0,4 o 0,3, 0,4 de probabilidad de presencia tenemos el salar de Atacama. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, hay algo que agregar a la discusión debido a que la salinidad del agua no es una de las variables posibles de agregar al modelo. ¿Ya? Entonces, obviamente, pueden darse las condiciones ambientales, de precipitación y de topografía ideales para que el vector se desarrolle en estas áreas. Sin embargo, con la salinidad del agua, debido a que este vector no ha sido descrito en aguas más que dulces, deberíamos sacar inicialmente estos salares para que no salieran en el análisis. Para concluir, de acuerdo a este análisis, podemos ver que Anopheles pseudopuntipenis incrementará su extensión probable hacia una mayor latitud y longitud bajo escenarios de cambio climático. Además, estos modelos de nicho ecológico son muy útiles para otorgar información relevante complementaria a la vigilancia entomológica, todo este tipo de modelos se debería confirmar después yendo a buscar este vector a los distintos puntos de mayor probabilidad de presencia. Y bueno, también serviría para guiar estas prospecciones entomológicas o para añadir nuevos puntos de vigilancia. ¿Ya? Y además estos estudios, debido a que sentan una base para el estudio de enfermedades vectoriales, aunque solo incluyan un análisis del vector, dan pie a estudios predictivos de transmisión de enfermedades vectoriales considerando el patógeno y el hospedero. De hecho, en algún momento pensamos realizar un estudio de riesgo de reintroducción de malaria autóctona en Chile, que no se ha podido dar por distintos motivos, pero este estudio, por ejemplo, daría una base en cuanto al vector a este tipo de estudio. Muchas gracias.